Gracias por seguir en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les saluda nuevamente el periodista Alberto Miranda. Nos encontramos con el periodista Alfonso Malespín, con quien estaremos abordando el tema de las fake news o noticias falsas que crean zozobra en la población, asimismo como las afectaciones que éstas traen a los medios de comunicación. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de estas noticias falsas que se mueven en las redes sociales, don Alfonso? Exacerbar la incertidumbre y aumentar los niveles de temor que puedan existir en este momento, porque está faltando información cierta, en volúmenes suficientes y de manera oportuna por parte de las autoridades que deberían de estar brindando toda la información necesaria a la población de Nicaragua. Entonces no es remoto que a falta de información cierta aumente el rumor. En este caso el rumor se convierte en desinformación y se convierte en noticias falsas. Y las noticias falsas lo que buscan es desconcertar a la gente, generar temor, y luego en la medida que la mayor cantidad de población o porcentaje de población está atemorizada, es más fácil controlarla. Mucha parte de la ciudadanía se pregunta, especialmente los jóvenes, que creo que somos los que más tenemos contacto con las plataformas de redes sociales, que si esto es provocado, agrede por parte del gobierno para crear algún tipo de zozobra en la población. Es creado por alguien que está interesado en generar temor en la población. Como dije anteriormente, si vos generas mucho temor, vos puedes controlar más fácilmente a grupos poblacionales, a individuos, a colectivos. Entonces, si no le das información a la gente y si además le generas temor, ¿qué es lo que buscas? Buscas control, ¿verdad? Entonces, el desafío de quienes hacen periodismo desde el otro lado es bien grande, porque tienen que informar de manera cierta, de manera documentada y de manera oportuna, en un contexto en el que la información les es negada, el acceso a los funcionarios les está vedado, y además de eso tienen encima las amenazas diarias de cierre, de deterioro de su credibilidad, de ataques a su dignidad periodística, de desacreditación, pero también de criminalización por la información que brindan a la población. ¿Podría considerarse que ciertos agentes del gobierno podrían querer o pretender cerrar promoviendo todas estas fake news a diferentes medios de comunicación, ya que existe una carrera mediática entre el oficialismo y el periodismo independiente? Eso ya está planteado. Yo he visto en distintas publicaciones de gente y de supuestos movimientos alineados al gobierno que hay que acusar penalmente a toda plataforma, a todo medio de comunicación que informe cuestiones falsas, ¿verdad? Y uno dice, en realidad los medios de comunicación y todas las plataformas deberían de informar solo cuestiones ciertas. Pero como la mayoría de la gente en nuestro país todavía no tiene un nivel de educación suficiente para conocer el origen de ciertas informaciones, puede decir, sí, están informando de manera falsa, y eso me genera temor, eso me genera incertidumbre, y por lo tanto hay que sancionarlo, porque viola el artículo 66 de la Constitución, que dice que la población en Nicaragua tiene derecho a la información veraz, ¿verdad? Entonces, se va a hacer todo lo necesario para, como dije anteriormente, criminalizar la labor de los medios independientes. Pero los medios independientes, a su vez, tienen el desafío de soportar toda la información en evidencias concretas que puedan ser verificadas y que demuestren que lo que están informando es verdad. En su experiencia como periodistas, para finalizar, ¿cómo podrían ser o cuáles podrían ser estos mecanismos para identificar esta noticia falsa, o qué se podría hacer en este caso? Hay varios elementos que a uno le pueden indicar si la información es falsa o no, o si es verdadera o no. La primera es, si usted lee una información, vaya a la fuente donde se originó la información. No crea en capturas de pantalla. Sospeche cuando alguien dice, me dijo el amigo del primo, del sobrino, del médico, ¿verdad? Esa cadena ya contamina la información. La otra es, si hay 2, 3, 4 fuentes diferentes que están diciendo más o menos lo mismo, o si están diciendo lo mismo.
Y la otra es la siguiente, miren, cuando una información es verdad, aunque usted no consulte los medios de comunicación, la va a saber. Por ejemplo, un montón de gente no estaba viendo la televisión ni leyendo los periódicos, sin embargo se dieron cuenta que alguien llegó a la luna. ¿Cómo lo supieron? Porque el tamaño de la noticia era así de grande. Entonces, si las informaciones son así de importantes, usted eventualmente se va a dar cuenta de ellas. Ahora, fíjese bien que el rumor siempre tiene un tono de morbosidad. Entonces, en la medida que usted vaya detectando morbo en la información, sospeche de ella. Y la otra es que si no se identifica claramente la fuente de la información, tampoco crea en ella. Por último, todo esto de la falta de información pública o en la falta de acceso a la información pública queda una incertidumbre, ¿no?, en la población. Mire, lo primero que tiene que quedar claro es que el gobierno está violando la ley. Y eso hay que decirlo con sus letras. Está violentando el derecho constitucional a la información veraz, que está en el artículo 66. Está violando la ley 721 de la ley de acceso a la información pública, que es un derecho de toda la población de Nicaragua, y está violando el derecho a la salud, que todo habitante de Nicaragua tiene. Entonces, esas tres violaciones deberían de convocar a la Fiscalía y a otras entidades del Estado a demandar que esos funcionarios cumplan con lo que dice la ley. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Lo otro que tiene que quedar claro es por qué el gobierno se niega a brindar información en cantidades suficientes, en tiempo y en forma, cuando es su obligación. Pregúntese usted por qué el gobierno no le da la información que usted necesita, que usted quiere saber. Ok, muchísimas gracias, don Alfonso Malespín. Fueron las declaraciones del periodista Alfonso Malespín, quien nos daba su punto de vista de cara a la falta de acceso a la información pública y asimismo a la ola de fake news que se han suscitado por las redes sociales. Muchas gracias a ustedes también por seguir en sintonía a través de nuestras plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitar nuestra página web en www.trinchera.com.ni y asimismo seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.